jóvenes? Muy buenos días. Aquí continuamos con la solución de los triángulos oblicuángulos empleando la ley de los cosenos. Recuerden que hicimos dos videos en los cuales teníamos como datos dos lados y un ángulo, ¿sí? Y calculamos los datos restantes. Ahora tenemos el valor de los tres lados y vamos a calcular los tres ángulos. Tenemos el valor del lado A, que es 38, el del B, que es 29, y el de C, que es 22. Vamos entonces a calcular los ángulos A, B y C. Vamos a empezar alfabéticamente. Vamos a empezar a calcular primero el ángulo A. Vamos a obtener nuestra fórmula. Decimos entonces que coseno de A es igual. Si ustedes van a calcular el ángulo A, lo primero que deben de poner o escribir es la suma de los cuadrados de los lados diferentes a. Entonces sería B cuadrada más C cuadrada menos, ahora sí, el lado opuesto del ángulo que están buscando. Nosotros estamos buscando el ángulo A, por su lado opuesto es el lado A, sería A cuadrada. Y esto sobre el doble de los dos primeros lados, que sería B, C. ¿Sí? Esta es nuestra fórmula. Empezamos entonces a sustituir. Decimos entonces que coseno de A va a ser igual a lo que vale B. B vale 29 y esto al cuadrado. Más lo que vale C. C vale 22. Y esto al cuadrado, menos lo que vale A vale 38 y esto al cuadrado, entre 2 por lo que vale C, por lo que vale B por lo que vale C, los dos que están al principio, o sea que serían estos dos, pero ya no van elevados al cuadrado, sería 29 por 22. Decimos entonces que coseno de A va a ser igual. Primero resolvemos la parte de arriba. Esos valores los podemos poner todos directamente. Decimos entonces que sería 29 al cuadrado más, ahora sería 22 al cuadrado, entre paréntesis, menos, abrimos otro paréntesis y 38 al cuadrado. Le damos igual y esto nos da menos 119. Entre, ahora realizamos esta multiplicación que sería 2 y entre paréntesis 29 ya no va elevado al cuadrado, abrimos otro paréntesis y ahora 22 y le damos igual. Esto nos da 1276. Realizamos ahora esta división. Coseno de A va a ser igual a menos 119 entre 1276. Esto nos va a dar menos 0.0932. Recuerden, como nosotros estamos calculando lo que es ángulos, tomamos 4 decimales. No importa si nuestro resultado es negativo, lo ponemos como tal. No porque nos dé negativo lo vayan a escribir positivo. No, se toma como tal el resultado. Ok, como vamos a calcular el ángulo A, despejamos. Ángulo A va a ser igual y pasamos nuestra función a la menos 1. Porque ese sería su inverso. Y bajamos el valor que tenemos ahí de menos 0.0932. Hacemos nuestra operación. El ángulo A va a ser igual. Y recuerden, siempre que tengan una función a la menos 1, les dice que primero opriman la tecla Shift, que es la que está en la parte superior izquierda, ¿sí? Y le dan la función, que en este caso es coseno, y ya en su pantalla les aparece a la menos 1. Y ya ponen el valor. Menos 0.0932. Le dan igual y esto nos da 95.34. Como es ángulo lo que estamos calculando, hacemos la conversión. Le oprimimos la tecla de los grados de las comillas y esto nos va a dar 95 grados, 20 minutos, 51 segundos. Y ahí está nuestro primer valor. Fíjense bien, esta es la tecla de las comillas que tienen que oprimir para que se haga la conversión, esta, ¿sí? Entonces no hay pierde para hacer esa conversión, la calculadora la realiza. Ya encontré el ángulo A. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el ángulo B. Nuevamente voy a obtener mi fórmula. Decimos ahora que coseno de B va a ser igual. Como yo voy a calcular el ángulo B, pongo los lados diferentes a B, que sería A cuadrada más C cuadrada, menos. Ahora sí, el lado del ángulo opuesto que voy a calcular. Yo voy a calcular el ángulo B. Su lado opuesto sería B al cuadrado. Entre el doble de los dos primeros lados, que sería AC. Aquí está mi otra fórmula. Sustituimos nuevamente. Decimos entonces que coseno de B va a ser igual a lo que vale A
A vale 38 y esto al cuadrado, más lo que vale C. C vale 22 y esto al cuadrado, menos lo que vale B. B vale 29 y esto al cuadrado, entre el doble de A por C, de los dos primeros, el doble de A por C. Resolvemos entonces, decimos que coseno de B va a ser igual y realizamos primero la operación de arriba. Sería entonces 38 al cuadrado más 22 al cuadrado, métalos cada uno entre paréntesis, menos, abren paréntesis, 29 al cuadrado. Le dan igual y esto les da 1087. Entre, realizan la multiplicación de abajo. Sería 2, abren un paréntesis, 38, cierran, abren otro y 22 y cierran el paréntesis. Y esto les da 1672. Realizan su división. Coseno de B va a ser igual, dividimos 1087, que es lo que está arriba, entre 1672. Y esto nos va a dar 0.6501. Recuerden tomar 4 decimales. Como es el ángulo B el que vamos a calcular, despejamos. Ángulo B es igual y la función la pasamos a la menos 1. Bajamos nuestro resultado de la división tal y como está. Hacemos nuestra conversión. El ángulo B va a ser igual. Ponemos en nuestra calculadora, como nuestra función está a la menos 1, ponemos la tecla Shift, la función que es coseno. Y ya nos aparece cos a la menos 1 en el display. Y escribimos 0.6501. Y esto nos da 49.45. Como es ángulo, lo convertimos. Oprimimos la tecla de las comillas para convertirlos a grados, minutos y segundos. Y esto nos da 49 grados, 27 minutos, 3 segundos. Ahí está. Si ustedes se dan cuenta, ya tenemos el ángulo A y el ángulo B. Nos hace falta únicamente el ángulo C. ¿De qué manera calculamos el tercer ángulo? Ustedes pueden utilizar la tercera fórmula, la de coseno de C. O si no se la quieren complicar, únicamente realicen la conversión de la suma de los ángulos interiores, que es 180. Decimos entonces que para calcular el ángulo C va a ser igual a 180 menos los dos ángulos que conocemos. ¿Qué ángulos conocemos? El A y el B. Ángulo A más ángulo B. Entonces el ángulo C va a ser igual a 180 menos, ¿cuánto vale el ángulo A? Buscamos el ángulo A y recuerden que es en decimal que se hacen las operaciones, sería 95.34, más el ángulo B mide 49.45. Entonces el ángulo C va a ser igual a esta operación. Meten directamente todo esto a su calculadora, 180 menos, abren paréntesis, 95.34 más 49.45 y cierran el paréntesis. Esto les va a dar 35.21. Como son grados, los convierten. Le dan la tecla de las apóstrofes o comillas y serían 35 grados, 12 minutos y 36 segundos. Y ahí está. Ese sería el valor de mi ángulo C. Nuestro problema está terminado. Podemos realizar la comprobación sumando los tres ángulos y nos debe dar 180 o lo más aproximado. Primero el ángulo A, que es 95.34, más el ángulo B, que es 49.45, ¿sí? Más el ángulo C, que es 35.21. Todo es una suma y eso nos da exactamente 180 grados. Con eso ustedes pueden comprobar que todo su problema está correcto. Repito, ustedes pueden utilizar aquí el coseno de C para hallar el ángulo C y les va a dar exactamente o aproximadamente lo mismo. Puede variar en décimas y centésimas, pero nada más, ¿sí? Entonces pueden emplear cualquiera de las dos situaciones. Ok, jóvenes, vamos a hacer otro ejemplo de la ley de cosenos cuando se conocen los tres lados. Vamos a emplear ahora decimales, ¿sí? Nos vemos, hasta pronto.